Bueno, decía entonces, a ver, porque estaba en un concepto que quiero aclarar, porque si no hubiera quedado medio ahí. Decía, las dislipidemias, eh, todas las dislipidemias todas tienen un componente genético. La más común de todas las dislipidemias es la hipercolesterolemia poligénica. Las dislipidemias combinadas o hipertrigliceridemias combinadas son las causas más comunes de hiperlipidemia. Eh, eh, Estados en los cuales, de nuevo, no hacemos diagnósticos, sino más bien hacemos tratamiento. Todas estas enfermedades son justamente poligénicas. Ahora, si nosotros capturamos la causa, entendemos, se puede capturar específicamente la causa de la dislipidemia, eso solemos llamarle dislipidemia primaria. Si encontramos un paciente que tiene una hipercolesterolemia familiar, bueno, ese tiene una hiperlipidemia, decimos, o una dislipidemia primaria, porque le encontramos la causa y fenómeno. Pero la mayoría de las veces no buscamos la causa ni la tenemos. Entonces decimos que esas hiperlipidemias son por ahí secundarias o adquiridas, le llamamos. Hiperlipidemias adquiridas. Pero en realidad no son adquiridas realmente. Son hiperlipidemias, sí son, pero no son. Son hiperlipidemias en sujetos que ya tienen alteraciones poligénicas y que no las manifestaron. Entonces, adquiridas porque durante la vida, dos sujetos que parecían igualmente normales, uno de ellos desarrolla una hiperlipidemia, el otro no. Los dos comen lo mismo, o los dos hacen supuestamente lo mismo y uno desarrolla lo mismo. Pero para esos sujetos hay factores que predisponen en gran medida. Entonces, la dieta es un factor que predispone en grandísima medida. La dieta y el sobrepeso asociado, por supuesto. El sobrepeso y la dieta son dos factores predisponentes a la aparición de la dislipidemia, pero en sujetos que siempre tienen una carga poligénica. O sea, siempre hay una carga poligénica. Las dislipidemias, esas cargas poligénicas representan esa disfuncionalidad que va adquiriendo el paciente o la persona a lo largo de la vida. Es decir, la disfuncionalidad de manejar los lípidos mal, sí apareció hoy, pero no es de hoy. Bueno, lo que pasa es que la comida, sí, perfecto, pero no todas las personas que son obesas tienen dislipidemia. No todos los que comen exceso de colesterol se hacen dislipidémicos. Quiere decir que no es una causa, son factores que predisponen y que tenemos un gran predisponente, entendemos, pero no son causales específicos de. ¿Está bien? Comer sal aumenta la presión, pero no hace que una persona necesariamente se haga hipertenso. Solamente aquel que ya tiene una carga genética de mal manejo del sodio, una persona que tenga mal manejo del mal manejo renal del sodio o que tenga mal manejo sistémico del sodio, le va a afectar para llevarlo a una hipertensión. Esto es lo mismo, es decir, la dieta, el sobrepeso, el sedentarismo, el tabaquismo son factores predisponentes, aun cuando por ahí leamos en algún lugar que las dislipidemias se llaman adquiridas pero no son adquiridas, porque hay un sobrepeso o una modificación en la dieta, pero en realidad no son adquiridas, sí, son adquiridas en la medida en que aumentaron los factores de riesgo de forma significativa, ¿está bien? Pero esas personas, vamos a corregir la dieta, va a mejorar la sintomatología, pero a la larga, nada, por más dieta que hagan, va a caer en esto probablemente, va a caer en la dislipidemia. Entonces tenemos factores predisponentes a la aparición de la manifestación. Y después tenemos lo que llamamos factores predisponentes que los agrupamos de otra manera. Decimos hay hiperlipidemias o dislipidemias secundarias a. Secundarias a. ¿Está bien? Una patología de base que es la que desemboca en esa dislipidemia. Pero en última instancia,
porque en esto entra, en este grupo entran las enfermedades, no sé, cualquier enfermedad, cualquier síndrome metabólico como la diabetes, o cualquier otro síndrome metabólico, pero nosotros sabemos que los síndromes metabólicos, así como producen la diabetes, también producen la dislipidemia, o sea que no es el síndrome metabólico necesariamente el que causó la dislipidemia, ¿está bien? O sea que ya tiene que haber un factor predisponente para que ese sujeto desarrolle tanto la dislipidemia como la diabetes a la par. O sea que el síndrome metabólico no es que la diabetes desembocó en una dislipidemia. Vienen de la mano, ¿está bien? O el hipotiroidismo, ¿está bien? El hipotiroidismo sería un ejemplo en el que por ahí hay un desmanejo de los lípidos específico relacionado con la hormona tiroides. Ese podría ser un caso específico más secundarista, que podríamos poner como secundario. Y podríamos agregar ahí el embarazo, que serían dos situaciones en las cuales la dislipidemia podría relacionarse con algo particular. Pero en el embarazo, lo mismo, el embarazo no es causa de dislipidemia. O sea, no es que, si no todas las mujeres que quedan embarazadas, que son todas las del mundo prácticamente, todas las mujeres tendrían dislipidemia. Pero entonces el embarazo no es una causa específica, es una causa predisponente que podría ser importante como relacionada con la modificación de los lípidos. Y el hipotiroidismo es una causa que podría ser directa. Pero después todo lo demás, nada, diabetes, enfermedades renales, insuficiencias, enfermedades renales crónicas, trastornos hepáticos. Bueno, trastorno hepático está bien, depende de algunos trastornos hepáticos, pero en términos generales las dislipidemias se asientan sobre un predisponente. Por eso no todos los que tienen, no sé, una hepatopatía desarrollan la dislipidemia. Porque si no, si fuera la causa de, entonces quien hace insuficiencia hepática se hace dislipidémico, y no sucede así. Entonces, tiene que haber un predisponente previo en el sujeto, y por más que llamemos primarias, adquiridas, secundarias, como le querramos llamar a las dislipidemias, siempre tiene que haber un factor de base en la persona para que se desarrolle esa manifestación. Es decir, la patología, o el cuadro, yo no sé si llamarle la patología, sino el cuadro, porque dislipidemia son cuadros que abarca diversos cuadros. Bien. Primero, ¿cómo se manifiesta la dislipidemia? ¿Cuál es la manifestación? Bueno, tenemos signos, ¿está bien?, de manifestación de la dislipidemia. El signo cardinal, primordial, es que los lípidos estén elevados. O sea que empezamos a llamar dislipidemia a algo cuando hubo una desregulación de los lípidos. Si no hubo esa desregulación, no llamamos dislipidemia. Podemos llamar predispuesto a la dislipidemia, mayor riesgo de padecer dislipidemia, no sé, como lo quieran llamar, pero no es dislipidemia. Para que sea una dislipidemia tiene que haber una modificación en los valores de los lípidos. Para eso tenemos que entonces saber cuáles son los valores actuales que se consideran como valores de modificación de lípido. Porque yo digo una dislipidemia, bueno, dislipidemia es alteración de qué? Bueno, del colesterol, de los triglicéridos o de ambos. O de alguna característica del colesterol. Entonces, partimos de valores normales. Valores para el colesterol. ¿Cuál es el valor que consideramos hoy como un valor deseable para el colesterol en términos generales de la población adulta? ¿Cuál 200. es? 200 miligramos por cada 100 mililitros, o sea, 200 miligramos por ciento, o 200 miligramos por cada decilitro de sangre. ¿Está bien? 200 miligramos por ciento lo consideramos actualmente. Ese valor es muy probable que vaya a cambiar. Ya cambió. Hace 30 años el valor era 240. Hace 20 años el valor era 220. Ahora tenemos 200. Y es probable que siga bajando el valor. ¿Por qué? Porque vemos que cuanto menor es la cantidad de colesterol circulante, vamos a hacer alguna salvedad ahora, pero cuanto menor es la cantidad de colesterol circulante,
menor es la propensión al desarrollo de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, nada, el valor va a seguir bajando. Por ahora el valor es 200 miligramos por ciento. En ese colesterol encontramos, ese es el colesterol total, pero encontramos fracciones. Tenemos la fracción LDL, la fracción HDL principalmente. Bien, consideramos que la fracción HDL es protectiva, por lo que deseamos encontrar valores cada vez más altos. ¿Cuáles son los valores de HDL de una persona adulta deseables? 40 en hombres y 50 en mujeres. Bueno, ese valor va aumentando y ahora tenemos, en realidad para hombres, ya 45, 55 para mujer. Eso va aumentando. ¿Por qué? Por esto mismo que decía antes. Está bien 40, 50, está bien, pero ahora ya están hablando de 45, 55. ¿Está bien? Bueno, factores entonces, valores que se van modificando porque también lo mismo. En la medida que vemos que la HDL es una lipoproteína protectiva, entonces mayores niveles de HDL deseamos para la población. Bien. ¿Y de LDL? La temible LDL. ¿Cómo? 160. Bueno, el valor lo mismo, es 160 y ahora se está hablando de 140. ¿Está bien? O sea que el valor de 160 es el valor. Porque esto no cambia es como el colesterol de 240 a 220 no saltó de la noche a la mañana, ¿no? Que un día, bueno, el colesterol 240, esto se va estudiando y se va haciendo hasta que después se llega a un consenso general y en el mundo hablamos exactamente lo mismo. Pero para hablar de 240 a 200 hubo mucha charla. Hoy decimos 200 como el valor ya está, pero fueron los últimos 30 años que cambió esto, no cambió en un día. Y esto lo mismo pasa con la HDL-LDL. La LDL 160 era el valor exactamente, muy bien, el 160 es el valor que consideramos como por debajo del cual disminuimos el riesgo de padecimiento de enfermedad cardiovascular, pero ahora estamos hablando que ese valor va bajando a 140. Y de nuevo lo mismo, acá, o una cosa, nada, de nuevo la historia de siempre, es decir, el hecho de tener colesterol HDL por arriba de 55, por ahí en una mujer, o LDL por debajo de 140 o de 160, no asegura nada, no es la certeza no tenemos la certeza que una persona que tenga un valor no va a tener enfermedad coronaria o no va a tener un accidente cerebrovascular. No tenemos la certeza. Nos manejamos con esto que son las predicciones de acuerdo a estadística. Entonces, de acuerdo a predicciones estadísticas, observamos que también hay estudios anatomopatológicos que van diciendo, bueno, conveniente esto, y así se van modificando los valores. Bueno, entonces tenemos 160 está bien para mí, por debajo de 160, yo a mis pacientes 160 estoy contento, lo mismo con los valores viejos, digamos, o los valores que ahora están por cambiar, 40, 50 también, si una persona tiene HDL, un hombre tiene 45 o 43, me parece bien, no tengo por qué hacer grandes modificaciones ni considerarlo como un paciente con dislipidemia. En este respecto, hago la aclaración que hago siempre. El colesterol por debajo de 200 hay que mirarlo porque a veces pasa que el paciente tiene 230 de colesterol, pero tiene un HDL 73 y una LDL de 105. ¿Se entiende? Un HDL de 73, una HDL elevada, y una LDL de 105 más baja, y entonces uno dice, el paciente mira los valores normales y dice, uy, tengo problemas con el colesterol, y uno dice, no, bueno, por ahora no vamos a modificar nada, porque los valores tienen que ver con relación de estas dos, de estas dos lipoproteínas o de estos otros dos valores, y entonces tener en cuenta ese tema. O sea que el colesterol aislado no es un valor fidedigno total. ¿Está bien? Mirar cómo es la distribución de lipoproteína, de valores de lipoproteína. Y luego tenemos los triglicéridos, y a los triglicéridos también tenemos valores.
¿Por debajo de cuánto queremos a los triglicéridos? 150. 150, perfecto. Por debajo de 150 queremos a los triglicéridos, ¿de acuerdo? Pero los triglicéridos, a diferencia del colesterol, no han demostrado específicamente estar relacionados con el incremento de enfermedad cardiovascular. ¿Está bien? Pero como los triglicéridos viajan en lipoproteínas, y las lipoproteínas, en última instancia, conducen también a los otros lípidos, entonces la asociación significa, bueno, controlemos los triglicéridos porque los otros lípidos se van a ver alterados con ese manejo de triglicéridos muy elevados. Lo que sí se asocia con hipertrigliceridemia es el aumento de propensión a padecimiento de pancreatitis y de cálculos biliares. ¿Está bien? Bien, entonces tengo los valores que considero más o menos normales. Cuando se modifican estos valores, entonces, independientemente de cuál sea la causa, consideramos inicialmente, como la consideración es como que el paciente tiene una enfermedad poligénica, ¿no? O sea, que decir, tiene un cuadro poligénico, es decir, que tiene varios genes incluidos en el proceso. Por supuesto que una vez que se diagnostica, hay que tratar desde el punto de vista dietético invariablemente. Pero decía, igual el paciente suele pasarle que al principio lidia con tomar la medicación, pero después se concilia con la medicación y se reconcilia con la medicación y entonces tiene un problema con la dieta. Entonces aparece el paciente que dice, uy, se me está yendo el colesterol a las nubes, vamos a tener que cambiar la dosis, vamos a tener que... No, espere, vamos con la comida, a ver qué está haciendo. ¿Se entiende? O sea que quiere el paciente tomar más medicación para comer lo que fuera. Bueno, tener en cuenta eso también, ¿no? Bueno, entonces tengo los valores. Ahora, esta es un signo clínico es un signo, perdón, bioquímico de alteración de los lípidos. Y luego tengo signos clínicos que voy a relacionar con la dislipidemia. ¿Está bien? Signos clínicos que voy a relacionar con la dislipidemia. Y ahí entonces tengo todo lo que está relacionado con lo vascular. Porque uno dice, bueno, ¿con qué se asocian las dislipidemias? Bueno, con aumento de riesgo de infarto de miocardio, con aumento de coronariopatía, como decíamos, que es enfermedad isquémica, enfermedad coronaria isquémica, que es lo que vimos los otros días, con aumento de accidentes cerebrovasculares relacionados también con cuestiones vasculares. Es decir, los problemas, es decir, digamos, el cerebro, problemas vasculares cerebrales asociados a la dislipidemia. Perdón, a la teromatosis. O sea que los problemas con los cuales yo lucho son con problemas vasculares. Enfermedad renal crónica, desarrollo de enfermedad renal crónica. ¿Está bien? Pero hay que tener en cuenta con las dislipidemias que vienen muchas veces asociadas a otras patologías. ¿Está bien? ¿Cuáles son estas que mencionamos antes? ¿Cuáles son las patologías más comunes que se asocian con dislipidemia? Una que la vamos a tener que estudiar. Diabetes y todo lo que llamemos síndrome metabólico. Todos los síndromes metabólicos se asocian con la presencia de dislipidemia. Entonces, ojo, porque la manifestación de la dislipidemia está relacionada con las manifestaciones de las enfermedades que vienen de la mano. ¿De acuerdo? Entonces, en diabetes, la dislipidemia, claro, se asocia con enfermedad cardiovascular como la propia diabetes. Entonces se potencia esa predisposición al infarto, por ejemplo. Entonces los lípidos, ¿está bien? Nada.
porque una cosa que no mencionamos, bueno, igual lo vamos a mencionar cuando veamos diabetes, pero lo menciono ahora, cuando hablamos de lipoproteínas, ojo, porque hay lipoproteínas, se pueden fabricar lipoproteínas anómalas. La diabetes es un ejemplo de ese caso. ¿Ya? O sea, lipoproteínas que se fabrican, es decir, que por ahí los niveles de las lipoproteínas son normales, pero las lipoproteínas, y el colesterol está más o menos normal, pero las lipoproteínas no son normales. ¿Qué es no ser normal? Y no ser normal puede significar que tengan una composición proteica inadecuada y no tengan una buena solubilidad, o que las proteínas que las constituyen no son adecuadas, y entonces hay apoproteínas anormales que por ahí se tienden a pegotear en los tejidos, o no son bien reconocidas por el hígado. Entonces, ojo, hay lipoproteínas que se pueden fabricar de forma anormal en algunas circunstancias. La diabetes es una de ellas. La diabetes es una de las situaciones en las cuales las lipoproteínas pueden fabricarse de forma anormal. Hay lipoproteínas anormales. Bueno, entonces decía que las dislipidemias tienen como manifestaciones de tipo vascular o relacionadas con el sistema vascular en los distintos órganos. Pero que, ojo al piojo, porque las dislipidemias vienen asociadas con otros procesos, otras enfermedades, que tienen sintomatologías que también incluyen procesos vasculares. La insuficiencia renal crónica, por ejemplo, las insuficiencias renales o las enfermedades renales crónicas en general. Todas las enfermedades renales crónicas en general se pueden asociar en sí con la dislipidemia, con la aparición de dislipidemia, pero además pueden dar manifestaciones que están relacionadas con la dislipidemia. Es decir, la obstrucción de los vasos renales por dislipidemia, por ateroma, se puede asociar también con el mismo proceso derivado de la propia patología renal. Es decir, que los vasos se hagan disfuncionales por dos mecanismos. O sea que, ojo con las dislipidemias, porque vienen asociadas a enfermedades en las cuales los síntomas pueden ser parecidos o sumarse o potenciarse. ¿Está bien? Entonces, nada, de todo esto, la enfermedad cardíaca, digamos, la patología isquémica, la cardiopatía isquémica, es lo más estudiado respecto de las dislipidemias. Es decir, las asociaciones entre dislipidemia y la aparición de patología isquémica cardiológica. Que, nada, todo relacionado siempre con lo mismo. O sea, que dislipidemia lo asocio con ateroma lo asocio con alteración del vaso, y eso lo asocio con patología isquémica. O sea que sigue siendo lo mismo. Y con hipertensión arterial. La hipertensión no la mencionamos. Las dislipidemias se asocian también a hipertensión. En doble sentido, se asocian, en el sentido que las dislipidemias pueden traer ateromas que modifican los vasos y traen hipertensión arterial, o la hipertensión arterial puede asociarse a la aparición de dislipidemia. O sea que en los dos sentidos, porque son enfermedades que van de la mano. Por eso los síndromes metabólicos que tienen hiperlipidemia, o dislipidemia, tienen hipertensión arterial, tienen alteraciones del manejo de la glucosa. ¿Está bien? O sea que van de la mano, son cuadros que van de la mano. ¿Está bien? Bueno, eso quería mencionar de las dislipidemias. Si me acuerdo de algo más, se los contaré en la clase que viene. Bueno, ¿cuánto queda de esto? Bueno, nada, son 14:15. Bueno, listo, los libero por hoy y nos vemos el día miércoles. ¿De acuerdo? El miércoles vamos a empezar con diabetes. Gracias, profe. Nos vemos, listo. Profe, ¿te hago una Chao, pregunta? profe. Chao, profe, gracias. No, chau, nos vemos. Sí, pregunta Profe. para Natalie. ¿El viernes que feriado hay clases? No. No, ese viernes, claro, claro, está bien, presiona con él. No, por ahora supongo que no. De todas maneras, igual no descarto que para la segunda parte agreguemos alguna charla de más. Les aclaro, por las dudas. Para la segunda parte, por ahí agreguemos en algún horario extra
curricular alguna clase, 2 o 3 clases, de acuerdo a cómo vaya el programa. Por ahora vamos bien, pero me gustaría, ahora viene diabetes, y me gustaría, porque diabetes siempre les hablo bastante, porque me gustaría que explayarme en diabetes, y no sé cuánto me lleva eso, que todos los años, no sé por qué, son distintos números de clases. Entonces, de acuerdo a eso vemos lo que pasa. O sea que nada, les cuento que por ahí agreguemos alguna clase extra. Por lo demás, está bien, 9 de julio, no. Pero igual nos tenemos que ver el 7 de julio. ¿O no? Sí, sí. Ah, La bueno, semana que viene. Bueno. perfecto. Nos vemos el 7 de julio. Muy bien, perfecto. Chaucito. Buen fin de- Gracias. Chao, gracias. Chau, chau.